conversando con Alan Wagner aquí en Casa Tomás. Es un honor poder conversar a la semana del fallo con el agente del Perú frente a la Corte Interamericana de Justicia, perdón, la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El día del fallo yo lo entrevisté y usted me dijo que era el broche de oro para una carrera que comenzó en Torre Italia hace 50 años. Pero me dijo algo que no comentó ese momento en la entrevista, que no comenzó precisamente dentro de la carrera de la diplomacia. ¿Cómo comenzó usted en los pasillos de Torre Italia? Bueno, a mí me ocurrió algo que sucede con frecuencia, y es que mi primera elección para estudiar una profesión no me llevó por los senderos de la diplomacia, el derecho, sino de la ingeniería química. Nada menos. Así es. Yo tengo 2 años aprobados de ingeniería química, pero que los estudié en la Universidad de Trujillo y también aquí en la Universidad de Ingeniería, pero llegué a la conclusión que yo necesitaba dedicarme a algo más humanista. Y entonces, con la comprensión de mis padres, decidí cambiar de carrera y hice traslado de matrícula a la Facultad de Letras de la Católica con miras a seguir Derecho. Y es en esos momentos en que un íntimo amigo de mis padres, el embajador Alberto Maclín Ursúa, le sugiere a mi papá la posibilidad de que yo me presente a un concurso que se estaba convocando en el Ministerio de Relaciones Exteriores para el ingreso de personal administrativo a la Cancillería como ayudantes quintos, que era el último lugar del escalafón administrativo. Para sacar fotocopias, preparar el café, ese tipo de cosas. Bueno, tanto como eso no, pero no es que eso sea indecoroso, sino que era, yo entré, por ejemplo, primero a un pool de mecanografía, ¿no? En el cual duré 2 meses y luego fui rescatado del pool por el embajador Vicente Serra Cebrián, que era el director de Asuntos Comerciales de la Cancillería. Pero fue eso, ¿no? Y el raciocinio de este amigo de mi padre era que esto eventualmente podría llegar a interesarme, ¿no? En función de esta vocación humanista que yo tenía. Y así fue. O sea, ingresé al Ministerio de Relaciones Exteriores por concurso, como ayudante quinto, ¿no? Mientras, habiendo hecho el cambio de matrícula, estudiaba Letras, Derecho, la Academia Diplomática, ¿no? Y bueno, resultó pues que un 2 de mayo de 1963, en que ingresé al ministerio, pues me quedé para toda la vida, ¿no? Cosa que, por cierto, me ha hecho muy feliz. A mí la carrera diplomática me ha brindado muchas oportunidades. Yo he tenido mucha suerte de tener cargos importantes, de tener muy buenos jefes, de los cuales aprendí mucho, ¿no? Y en definitiva, realizarme plenamente, ¿no? Como profesional en el servicio de mi país. Y bueno, además, con la comprensión de mi esposa, ¿no? Llevar la familia, ¿no? A cuestas, como quien dice, por todo el ¿no? mundo. Por el mundo. Lo que también a mis hijas les proporcionó algunas oportunidades. Y en definitiva, pues ha sido una experiencia importante para mí en lo personal, y yo sin duda la tengo que agradecer mucho a mi esposa, porque ella es la que soportó en todos estos años, ¿no? las dificultades que comporta la diplomacia desde el punto de vista de la vida familiar. Yo conozco apenas La Haya, he estado las 2 semanas, la semana de la lectura del fallo y los 10 días de la etapa oral, y es una ciudad que cierra a las 8 de la noche, como mucho en invierno. A las 6, diría yo. A las 6. A las 6 oscurece, es cierto. Sí, Incluso los supermercados cierran a esa hora. Así es. ¿Sufrió mucho su familia por ese tipo de condiciones? ¿Acostumbrada más bien a la luz de Lima? ¿Ah? Bueno, ocurrió una cosa interesante, y es que siempre que nosotros habíamos salido del extranjero, habíamos salido con nuestras hijas, ¿no? Primero con las 3 mayores, Carla, Paula y Mónica, y luego, después de 16 años, nacieron Julita y Verónica, de manera que siempre tuvimos a nuestras hijas con nosotros en los puestos en el exterior. Esta fue la primera vez
en que íbamos a un puesto en el exterior sin ninguna de nuestras hijas, lo cual fue una experiencia novedosa, ¿no? Desde el punto de vista de... Personal, familiar. Matrimonial. Matrimonial. Y bueno, pero además de esto, efectivamente, yo estaba muy ocupado por mi trabajo, tanto en lo que se refiere al proceso ante la Corte, como en mi labor como embajador ante los Países Bajos, y luego representante del Perú en una multitud de organismos internacionales que tienen sede en La Haya. De manera que yo tenía una agenda de trabajo muy recargada, y en el caso de mi esposa era al revés. De manera que... Supongo que no tenía amigas, además, en La Haya. No, sí, cómo no, algunas, pero digamos que ya a nuestra edad, nuestros amigos están acá. Claro. ¿No? Nuestra familia está acá. Y por eso es que tenemos unas grandes ansias de volver, ¿no? A radicarnos ya definitivamente en Lima, ¿no? Déjeme hacerle dos preguntas finales, embajador. En el 2008, cuando el presidente García le ofrece el cargo de agente, ¿usted lo dudó por un momento? No, no por una razón que le voy a explicar, y es que previamente el embajador García Belaúnde, que era el canciller, me planteó el tema. Y me pareció interesante. Es más, como dicen los abogados, me comprendían las generales de ley, porque yo había hecho esta gestión en el año 86, ¿no? Sí. De manera que sobre esa base es que luego me entrevisto con el presidente García, y el presidente García, bueno, formaliza el ofrecimiento, lo acepto, ¿no? Siendo consciente, como declaré a la prensa a continuación, que era el mayor desafío profesional de mi carrera, ¿no? Y que al mismo tiempo era un caso complejo, ¿no? Que iba a requerir mucho trabajo, ¿no? Mucha investigación, mucha reflexión, mucho trabajo, y para eso se formó un equipo extraordinario de personas que me han acompañado a lo largo de estos años, ¿no? Y recuerdo algo que el presidente García, ¿no?, con el humor que tiene, me dijo en ese momento. Me dijo, pero canciller, porque siempre me dice canciller, ¿no? Pero canciller, ¿usted es consciente que esto puede ser su Waterloo, ¿no? Yo le dije, bueno, presidente, confiemos que no lo sea, ¿no? Y por último, ¿no? Alia jacta est, ¿no? La suerte está echada. Y regresaré, bueno, con el escudo sobre el escudo, ¿no? Así fue. Fue una decisión consciente de los riesgos que comportaba, ¿no?, desde el punto de vista profesional, más que los riesgos, de los desafíos, ¿no? Sí. Y que, bueno, como digo, gracias a una estupenda relación de trabajo con el canciller García Belaúnde, con el propio presidente García, y a continuación con el canciller Roncayolo, y ahora con la canciller Rivas y el presidente Humala, hemos podido llevar a buen puerto. Finalmente, embajador, a mí me ha sorprendido mucho ver la cantidad de jóvenes que forman parte del equipo de trabajo que ha defendido al Perú frente a La Haya. Jóvenes de 26, de 25 años, gente realmente con una experiencia inicial en el mundo de la diplomacia. Y también me sorprendió la figura de sus tres mosqueteros, el embajador Ruda, el doctor Ruda, el embajador Mesa Cuadra y Marisol Agüero, que inició, digamos, la argumentación jurídica que terminó siendo exitosa con una tesis brillantísima sobre la frontera marítima entre Perú y Chile, y que desafortunadamente debió perder un ascenso por permanecer en La Haya. ¿A usted le parece injusta la ley de la carrera diplomática? En la medida en que produce situaciones como esa, evidentemente hay algo que no está bien en la ley, ¿no? La ley no se ha puesto en esos casos, y eso es algo que... Lo digo también pensando en los demás jóvenes que han sido parte del equipo, ¿no? Claro. Ahora, eso es algo que se puede arreglar incluso desde el punto de vista del reglamento, porque eso tiene que ver con unas disposiciones por las cuales
para llegar a ser embajador hay necesidad de haber servido en un cargo consular y por otro lado hay necesidad de haber servido en una misión clasificada B. Esas son algunas rigideces que existen actualmente y que tuvieron una razón de ser en su inicio. El objeto fue revalorizar la función consular y por eso es que hoy día quien llega embajador tiene que haber sido cónsul, ¿no? Y al mismo tiempo, como yo fui presidente de la comisión que elaboró la nueva ley, y lo hicimos entre todos los funcionarios del servicio, cuando aún no me había reincorporado luego del cese, habían unos colegas jóvenes que decían que en el servicio había la línea Revlon, Londres, París, Roma, ¿no? Y luego la línea Querosene, ¿no? Y no digo cuáles eran las localidades. Y entonces lo que se trataba era de que, bueno, en la carrera hubiera esta necesidad de alternar, ¿no?, las misiones. Pero, por otro lado, también la ley buscaba la especialización, ¿no? Entonces, ahí es donde en la práctica hemos encontrado estas dificultades que le ha significado, en el caso concreto de Marisol Agüero, deliberadamente, ¿no?, ella lo decidió, dejar de ascender, ¿no? Y lamentablemente, por esta limitación reglamentaria, que lamentablemente no se corrigió a tiempo, ¿no?, ella tuvo que perder ese ascenso, aparte de un ascenso anterior que también había perdido. De manera que esas son cosas que yo creo que con buen criterio se pueden enmendar justamente para tratar de conciliar mejor, ¿no?, lo que es la necesidad de esta experiencia múltiple, ¿no?, que promueve la ley de servicio y por otro lado esta conveniencia de la especialización, ¿no? Y por cierto que en este conjunto tan extraordinario de jóvenes que además han ido rotando porque por necesidad de sus funciones han tenido que salir al extranjero y fueron reemplazados por otros, ¿no? Como lo dije ayer en la rueda de prensa, los tres mosqueteros fueron el núcleo, ¿no?, que realizó el mayor esfuerzo, ¿no?, el mayor esfuerzo en términos de aporte profesional, en términos de desempeño personal, de sacrificio, ¿no?, incluso por jornadas larguísimas, sin dormir, afectando su salud. Y sobre la base de estas tres personas, Marisol Agüero, Gustavo Meza Cuadra y Juan José Ruda, es que reposaba todo el equipo. Y por eso es que mis tres queridos mosqueteros pasarán a la historia. Como usted, seguramente, embajador. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre digo que es un gusto, que es un honor entrevistar a las personas que se sientan en ese sillón rojo en el que está usted, pero como nunca, de verdad es un honor. Y esta palabra lo significa. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto. Usted me ha hecho el honor. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa tan especial de Casa Tomada, donde hemos analizado la sentencia que definió el límite marítimo entre nuestro país y Chile y donde hemos conocido un poco más de la persona que encabezó este equipo multidisciplinario que permitió este resultado. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.